El tema para este día es agua de la roca y vamos a descubrir cómo Dios es el gran proveedor y ya lo vimos endulzando el agua, pero ahora vamos a ver un poco más este milagro, mucho más profundo, mucho más amplio, y vamos a descubrir qué lecciones hay para nosotros en el milagro que Dios hizo por el pueblo de Israel al darles agua de la roca. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia implorando que nos dé sabiduría para extraer las lecciones que necesitamos de este episodio que vamos a considerar hoy. Reconocemos las palabras de Pablo, que estas cosas fueron escritas para darnos consejo a nosotros, para leccionarnos a nosotros. Ayúdanos a escuchar atentamente en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, nos vamos a concentrar en algunos versículos del capítulo 17 de Éxodo, y le invitamos a nuestros amigos y hermanos que puedan leer ahí la narración. Aquí los vamos a ir comentando un poco. Pero aquí, de nuevo, el tiempo está pasando. No llegan todavía a la tierra prometida. Están en el desierto y falta el agua. Y me llama la atención porque cuando leemos Éxodo 17, ahí dice que Moisés estaba tan preocupado por esta situación particular, porque el pueblo altercó con él, que incluso le dice a Dios, me van a apedrear, si no haces algo me van a apedrear. ¿Qué es lo que está sucediendo acá y qué es lo que Dios va a hacer en este momento, pastor? Bueno, nuevamente la fe del pueblo es probada con respecto al agua, porque ya había pasado una vez. Sabemos que el agua es algo, como yo mencioné ayer, vital para la vida del ser humano en esta tierra. Y ahora que no hay agua, noten, ayer estábamos hablando de ese ciclo que hay, donde el pueblo llega a la queja, a la murmuración. Pero si no se controla eso, realmente aquí se usa una palabra, dice, el pueblo altercó, tuvo un altercado, como dice, ya había escalado a un punto de conflicto, sí, que Moisés temió incluso por su vida en ese momento. Noten hasta dónde llevan las quejas, hasta dónde llevan las murmuraciones. Si usted tiene el don de la queja, cuidado, porque sí, puede escalar y puede ir más allá. Hay personas que se quejan absolutamente por todo, a tal punto que pasó cuando en el ministerio terrenal de Jesús les hizo una comparación y le dice, ustedes se quejan que yo como con los pecadores. Juan el Bautista no comía para nada con ellos, se apartaba y se quejaban. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Es tremendo cuando llegamos al punto de las quejas, hermano Gerson, e incluso esto trasciende aún al tema religioso, espiritual, porque tiene que ver con la misma vida del ser humano. Sí. Puede darse en un hogar, en un matrimonio, cuando uno de los cónyuges, todo ya comienza con quejas, pero luego comienza a ver negativo absolutamente todo lo que haga la otra persona o los hijos con sus padres, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado. Aquí llegaron al punto del altercado, ya se usa esa palabra, en las anteriores se usaba murmurar, ahora se usa altercado, y he tomado tiempo porque si no controlamos ese espíritu de queja, realmente puede ir más allá. Tristemente yo veo, por ejemplo, en las redes sociales, sí, que ya se llega muchas veces a un nivel de altercado, que yo digo, estas personas violaron el mandamiento ya que Jesús habló de tener mucho cuidado, de tener un pensamiento de enojo que conduce al homicidio, y tener cuidado también de ofender a una persona a tal punto que está violando los mandamientos de la ley de Dios y que pueden conducir a algo más si tuviéramos a esa persona enfrente. Ese es el peligro, ese es el problema. Pero me gusta lo que Moisés hace. ¿Qué hace Moisés? Vamos a nuestras Biblias tal vez para escucharlo literalmente en Éxodo capítulo número 17. Y noten cuando el pueblo ya alterca, ya confronta de una manera peligrosa a Moisés, ya Moisés entonces habla con Dios. Vean lo primero que Moisés le dice a Dios en el versículo 4. Dice así: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo:
¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Muy bien. Aquí. Esa pregunta, ¿qué hago, Señor, con este pueblo? Miren, lo mejor que un líder puede hacer, una persona puede hacer cuando las cosas han llegado al nivel del altercado, es ir a Dios. Amén. Es llevar su carga a Dios, llevar sus problemas a Dios. Eso de dime que te diré, y eso es interminable. Lleve sus cargas a Dios. ¿Qué haré? Moisés, aquí vemos una dependencia tremenda de Moisés, quien había estado acostumbrado a guiar sus rebaños allá en Madián y ver las providencias de Dios al conducir esos animalitos. Bueno, ahora son personas. Ahora Moisés va y dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con este pueblo? Y muchas veces, si usted está en el liderazgo, se va a tener que confrontar con situaciones que usted va a decir, Señor, ¿qué hago? Estoy aquí, esto no avanza. ¿Qué hago, Señor? Bueno, y por supuesto la parte humana de Moisés aflora ahí, porque bueno, mire que ya me van a apedrear esta gente. Qué tremendo. Ese era el ambiente que se estaba viviendo en ese momento. Y ahora, pastor, cuando uno sigue leyendo, vemos las instrucciones de Dios a Moisés sobre lo que va a hacer. Y en esta ocasión, y quiero remarcarlo porque seguramente vamos a descubrir a medida que vamos leyendo la Biblia, no sé si en esta lección, pero me refiero a que a medida que vamos leyendo la Biblia, la otra ocasión cuando hace algo similar Moisés, pero en esta ocasión Dios le pide a Moisés que vaya, tome su vara, golpee una roca, la peña de Oreb específicamente, ahí lo dice, la peña de Oreb, porque de ahí brotará agua. ¿Qué lección quería darle Dios al pueblo de Israel al extraer agua de la roca? Porque realmente suena un poco extraño decir sacar agua de una peña, de la peña de Oreb. ¿Qué lección está de fondo para el pueblo de Israel que debería hacer eco en nosotros hoy? Bueno, había una gran lección porque si ustedes notan, Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Noten, no iba a ir todo el pueblo, en esta ocasión iba a ir un grupo de líderes, porque aquí hay un problema donde el pueblo no está confiando en el líder, y cuando no hay confianza, y por eso el diablo trabaja tremendamente, sí. Es que, recordemos, estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, cuando hay ataques al líder, y entonces la gente comienza a confiar, es que tal vez, a saber en qué cosas anda, no es que ese líder ha rebajado las normas, es que tenga apostasía. Mire, todo eso que el diablo hace simplemente es para romper esa unidad, esa confianza que debe haber entre el pueblo y el líder para poder hacer las obras de Dios. En este caso Moisés le dice, Dios le dice a Moisés, vamos a restaurar esto, lleva a los ancianos, yo voy a hacer algo ahí. Los ancianos, entonces, por consiguiente, ellos iban a ir al pueblo, iban a contar lo que ellos habían visto. Usted no le puede dar explicación a todo mundo, pero por lo menos hay personas que deben saber la verdad de las cosas. Y entonces yo le dice, y estaré ante ti sobre la peña. Y es imposible recordar un canto muy famoso que hay por ahí, que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Esa roca, Moisés iba a estar frente a ella, iba a golpear la roca con la instrucción que Dios le había dado, iba a salir agua para todos. Y dice, Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, porque aquí había una gran lección que más adelante lo vamos a ver con un matiz un poquito diferente, que de aquello que parecía que no se podía sacar agua, salió para calmar la sed, para saciar la sed del pueblo. Y a pesar de las murmuraciones del pueblo, lo que Dios hace es convertir en vida aquello que no tiene aparentemente una solución. Y todo esto apunta a Cristo Jesús. Amén. Ayer hablamos del maná. El maná, Jesús en San Juan 6, claramente Jesús aplicó para él este simbolismo del maná, y él dijo, yo soy el pan de vida,
Y en el Nuevo Testamento también encontramos que la roca era Cristo Jesús. Amén. Y que a pesar del pecado, a pesar de que lo golpeamos a Él, a pesar de que Jesús fue maltratado, de Él salió vida. Amén. Qué bonito es eso. Mire, aquí otra vez, un poquito viendo esta lección para el liderazgo eclesiástico que es tan importante. Cuando el líder es golpeado, ¿qué debe salir del líder? Debe salir improperios, debe salir venganza, irritación. Creo que no. Creo que ahí es donde se prueba realmente quién es un líder. ¿Cómo actúas tú cuando te han hecho mal? ¿Cómo actúas? Porque lo natural y lo normal es defenderse. Es pagar con lo mismo, Sí. ¿verdad? Defenderse y atacar. Y atacar. A veces no solo defenderse, Sí, sí. atacar. Pero de aquí, de este acto de murmuración, salió agua, salió vida. Como cuando una flor uno la toma, digamos, y deshace esa flor en sus manos. ¿Qué va a pasar? Va a quedar el olor de esa flor. Creo que la vida nos pone esas pruebas para que realmente nosotros sepamos qué es lo que hay más allá de las apariencias. Amén. Y me gustaría, pastor, leer una cita de Elena de White que aparece en nuestra lección, porque como usted decía, ¿no? Cristo es esta roca. Él, de lo que aparentemente parecía que no podía salir vida, nos dio vida. Y dice acá, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos, presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Y eso me lleva a una última pregunta para reflexionar, pastor, y es, ¿cómo podemos aprender a confiar en la presencia de Dios, aun cuando, voy a hacer esta aplicación, las nubes parecen ocultar su presencia? ¿Cómo podemos aprender a confiar que Él va a hacer lo mismo hoy con nosotros, proveernos lo que necesitamos? Como usted decía el día de ayer, en sus términos, a su manera, que siempre será la mejor para nuestra vida. Muy bien, creo que estas lecciones nos ayudan a nosotros para saber que si Dios ha obrado por nosotros, tenemos que esperar que Él va a seguir obrando por nosotros. Amén. Dios siempre termina lo que comienza, pero el gran problema de nosotros es el mismo problema que pasó el pueblo de Israel. Vieron tantas obras de Dios que no tenían explicación de otra manera. Incluso los mismos egipcios, como ya estudiamos, dijeron, no, este es Dios, dijeron, Dios está con ellos. Pero a pesar que el pueblo tuvo todas esas evidencias, en el momento de la prueba actual, olvidaron. Y si hemos de aprender del pasado, porque sabe que aquí estamos estudiando historia, alguien Sí. dijo cínicamente una vez, que lo que aprendemos de la historia es que no hemos aprendido nada, porque repetimos los mismos problemas, y si algo nosotros tenemos que saber, Dios ya obró en el pasado portentosamente, Dios es capaz de obrar ahora. Yo tengo una necesidad, tengo que llevarla a Él. Ese es mi deber. Y esperar, y confiar, y seguir las instrucciones, pero no es fácil. Ahí nuevamente queremos nosotros tener el control y saber cómo vamos a resolver esto. Entonces, creo que tenemos que aprender ahí. Dios ha obrado, y de ahí una declaración muy bonita que tenemos nosotros que dice, no tenemos nada que temer por el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Porque aquí al final, toda esta historia va a llevar a un punto donde, y qué bueno, porque noten, al final, ¿cómo termina esta historia? Con una pregunta. Sí. Leamos el versículo 7. Dice así, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ok, noten, miren, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros rezongamos, cuando nosotros murmuramos, en otras palabras, lo que estamos diciendo es, bueno,
¿está Dios o no está Dios? Ese es el punto. Cuando hay personas, y por eso yo lo vuelvo a relacionar, hermano Gerson, porque tenemos que traer la aplicación para nosotros ahora. Ya todo esto ya pasó hace miles de años, pero cuando nosotros rezongamos, murmuramos, nos quejamos, ¿sabes que la pregunta que estamos haciendo es o no es? ¿Es esta o no es esta la iglesia? ¿Está Dios o no está con nosotros? ¿Dirige o no dirige? Así es. Noten que cuando todo esto se resume en una pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Yo personalmente, hermano Gerson, creo que Dios está con nosotros. Amén, amén. Y eso es lo que tenemos que mantener, la confianza en todo en nuestra vida. En la iglesia, en el pueblo de Dios, en nuestra vida, en lo que Dios está haciendo. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque Dios nos ayude a mantener más presente su constante presencia, valga la redundancia en el juego de palabras, con nosotros, que Él siempre cuida de nosotros, Amén. Aunque no lo veamos, que podamos confiar en eso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por otra lección más. Padre, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que el espíritu de los israelitas al ir en el peregrinaje de Egipto a Canaán no ha muerto, está presente en nosotros. Y somos muy fáciles, muy prestos para murmurar, para quejarnos, para altercar. Perdónanos, Señor. Queremos que nos transformes completamente. Tú has hecho tantos milagros, tantas providencias. Cuando vengan los problemas, ayúdanos a recordar cómo nos ha guiado en el pasado. Gracias, Señor, por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.